Aquí nos encontramos en la entrada del Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes, que está ubicado entre la localidad de Usme y la localidad de San Cristóbal. Vamos a hacer un trabajo para hablar de varios aspectos ambientales, sobre todo de la parte que tiene que ver con el proceso de la fotosíntesis en las plantas, de los nichos ecológicos y una serie de aspectos que estamos tratando en el curso ambiental en la Universidad Católica de Manizales. Este ecoparque, como pueden ver, se encuentra ubicado entre las localidades de San Cristóbal y Usme, aquí en Bogotá. Este ecoparque tiene un gran objetivo, que es el de promover la educación ambiental a través de actividades recreativas y educativas que fomenten el respeto por este tipo de ecosistemas que tenemos. Aquí, como les puedo mostrar, este parque ecológico de Montaña Entre Nubes es un espacio de interlocución entre el entorno ambiental administrativo por la Secretaría de Educación Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá. Entre Nubes propone a los visitantes conferentes de acciones pedagógicas, imperativas, charlas, cineforos, conferencias, en fin, toda una serie de cosas que les iré mostrando en el transcurso de recorrido y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del proceso de la fotosíntesis, de los nichos ambientales y una serie de cosas que les iré contando. En este camino vamos a comenzar a hablar, aquí como vemos, vamos a comenzar a hablar de flujo de energía. Como sabemos, el flujo de energía se produce por el aprovechamiento de la luz solar que llega a todas estas zonas verdes. Entonces vamos a explicarle paso a paso cómo es ese flujo de energía y cómo se transforma esa energía en la materia que necesitamos. Cuando la energía se transforma en materia, eso se produce por medio de la fotosíntesis. Entonces de la fotosíntesis es que vamos a hablar en este momento, cómo es que se produce la fotosíntesis y cómo es que nos ayuda a generar el oxígeno y acabar con este gas carbónico que tenemos. Entonces voy a comenzar a comentarles con este tipo de plantas. Aquí en este parque nos encontramos con dos plantas nativas que les voy a contar paso a paso de qué se trata. Aquí les voy a mostrar esta planta nativa se llama el hoyuelo, se llama Donesa nativo compostela. Usos y funciones: dice ornamental, arquitectura y cercas vivas, especie apta para el arbolado urbano, regulación climática, provisión de nicho, hábitat de alimento para la fauna y las aves de este sector, aves e insectos. Ahora les voy a mostrar por acá este árbol nativo. Este árbol nativo se llama sangregado y les voy a leer. Dice, es de origen nativo del sector. Dice, les voy a mostrar un poco el árbol. Se llama segregado. Dice maderable, palillos, palos de paleta, medicinal. Y su corteza sirve para tratar infecciones de la piel. Como ven, aquí está el texto de qué se trata. Ahora les voy a contar cómo es que se produce el proceso de la fotosíntesis. Estando aquí en el parque vamos a hablar un poquito de los niveles trópicos. Ya habíamos hablado que los niveles trópicos es como la energía se transmite a través de la alimentación. Estos niveles trópicos, la forma como se transmite la vamos a estudiar en 3 niveles. Un primer nivel son las especies productoras o llamadas autótrofas. Un segundo nivel serían los consumidores y los terceros ya serían los descomponedores. Vamos a empezar con los autótrofos, que son los productores. Si estuviéramos en un sector acuático, los productores podrían ser las algas, pero como estamos aquí en este parque, estamos en una zona terrestre, el productor son estas plantas. Entonces, productores, ¿por qué? Porque a partir de ellos empezamos a aprovechar la energía, estas plantas empiezan a aprovechar la energía solar y es aquí cuando se produce la fotosíntesis, se produce este oxígeno grande que estamos respirando y por eso se llaman productores. Entonces vamos a explicar a través de esta planta
cómo es que se produce el proceso de la fotosíntesis con esta especie productora. Esta especie se llama, como pueden ver, esta especie se llama la mermelada. Se llama la mermelada, como ustedes la pueden ver. Esta mermelada, como ustedes verán en el aviso, se lo voy a leer. Esa es una planta de origen nativo del sur. Dice usos y funciones: ornamental, dice apta para el arbolado con criterios de restauración ecológica. Entonces les procederé a explicar cómo es que se produce la fotosíntesis en estas plantas, que es la que nos produce el oxígeno que respiramos todos. Como decíamos, en cuanto a los niveles trópicos, la forma en que la energía se transmite a través de la alimentación. Empezamos a hablar del primer nivel y tenemos como ejemplo esta planta aquí en nuestro parque ecológico Entre Nubes, esta planta llamada la mermelada. Vamos a explicar cómo esta planta autótrofa, ya que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas por medio de la fotosíntesis. Como vemos aquí las plantas, ¿qué es lo que nos identifica ese proceso de la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Es la capacidad que tienen las plantas de transferir la energía lumínica en energía química. O en otras palabras, cómo la materia inorgánica se convierte en materia orgánica. Vemos que las plantas, este color verde que tienen las plantas, es debido a las células vegetales llamados cloroplastos, que tienen una sustancia llamada la clorofila, que es la encargada, y es que debido a esta que se produce la fotosíntesis. Ven en el parque, en la montaña, en todo esto verde, en todas estas plantas pasa exactamente lo mismo. La fotosíntesis se produce en dos fases. La primera fase es la llamada fase lumínica. En esta fase lumínica, la energía solar se transforma en energía química, liberando las moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? En esta fase lumínica, que es la fase donde hay presencia de luz, es donde las moléculas del agua se separan. Se separan las moléculas de hidrógeno con las de oxígeno. Y al separarse, las moléculas de oxígeno parten al exterior, que son las que nosotros y las demás especies respiramos gracias a este proceso. Después de esto viene la fase oscura, que no necesariamente es que sea de noche, es la ausencia de luz, que es una reacción bioquímica. Aquí voy mostrándoles más otros aspectos del parque. Otra reacción bioquímica de los organismos. Pero recuerdan que yo les decía que en la fase lumínica salían las moléculas de oxígeno, pero se quedaban las de hidrógeno. Estas de hidrógeno que se quedan son las que forman los carbohidratos en las plantas. La glucosa, las proteínas, los lípidos. Y todo eso le ayudan a alimentarse a la propia planta. Esa sería la segunda fase del proceso de fotosíntesis. Terminar de explicar este primer nivel trópico, vamos a hacerlo aquí con este árbol del parque, llamado, otra especie nativa, llamado mano de oso. Podemos concluir que las materias primas de la fotosíntesis son la energía luminosa, la clorofila, que por eso es el color verde de todo este parque, es lo que hace ver verde ese pigmento de las plantas, el dióxido de carbono, que es el que toman las plantas, el agua, las sales minerales. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el agua se va filtrando. Aquí vemos el charquito de agua, cómo se va filtrando el agüita. ¿Ven? El agua.
que es la que alimenta todo este sector y es la que empieza todo el proceso de la fotosíntesis. Allá está la familia. Hola, mami. Y más adelante les hablaré de los problemas del parque con todas esas casas que ustedes ven en construcción, que son invasiones que han venido acabando con esta reserva ecológica. Vamos a hablar del segundo nivel trópico. Este segundo nivel trópico ya tiene que ver con los consumidores o los llamados heterótrofos. Ahí podemos hablar de tres tipos de consumidores. Son los consumidores. Podemos hablar de consumidores de primer orden, que los consumidores que vendrían siendo los herbívoros, los de segundo orden, que son los que se comen estos herbívoros, que son los carnívoros, unos consumidores de tercer orden, que serían los que se comen los carnívoros, o sea, los que podríamos llamar depredadores. Vamos a acercarnos a una de estas plantas a ver si logramos aquí en el parque poder identificar tanto los de primer nivel como los de segundo nivel o tercer nivel, o sea, los herbívoros, carnívoros y así sucesivamente. Vamos a tratar de acercarnos a alguno de estos, de una de nuestras plantas del parque, para tratar de identificar cada uno de estos tipos de consumidores. Ahí hay un herbívoro, unos animalitos pequeñitos. Como la mosca se alimenta. Ese podríamos considerar que es un consumidor de primer orden. Aquí vemos otro, no sé si se alcance a ver. No sé si lo alcancen a ver. Estoy bien cerquita, estoy tratando de mover el matorral y que no se me salga volando. Ahí se está alimentando precisamente. Y tiene se camufla. Parece que fuera parte de la misma rama. ¿Lo ven? Aquí lo estoy viendo, lo estoy mostrando con el dedo. Este es consumidor de primer nivel. Aquí está. Lo alcanzan a ver con sus alitas, lo voy a hacer volar. Ahí lo estoy tocando, ahí se movió. Ese sería un consumidor de primer orden. Ahí se ven sus patas. Voy a tratar de tomarle una foto. Voy a ver otro de primer nivel, que es la mariposa. Aquí está, ya va a salir volando. Ahí está, ahí salió volando. ¿La vieron? Aquí está. Ya que mi sombra de pronto no la deja ver. Ese sería otro de primer nivel. Aquí encontré otro consumidor. Vamos a ver si la cámara lo logra. Ah, se me fue. Lo logra detectar. ¿Lo ven? Ah, se fue. Se fue. Bueno, como podrán ver, yo aquí traté de adentrarme al bosque del parque para tratar de mostrarles unos consumidores de tercer nivel, como decir un pájaro, pero no sé, se ven muy pocos pájaros. No sé, de pronto a esta hora del día, de pronto más tarde o en otro sector. Y trataré, como no los he podido captar, trataré de buscar algunas fotografías para mostrarles este tipo de consumidores ya como de tercer nivel, que son las aves. Voy a lograr captar una de las especies. Consumidoras, que son estas aves. Ahí sí las alcanzan a ver.
Pensé que no las íbamos a poder, pero aquí están, consumidores. De tercer orden. Bueno, vamos a hablar de nuestro último nivel de trópicos, que es con respecto a los descomponedores. Como sabemos, esos son los llamados sapótrofos, las bacterias, los hongos. Estas bacterias y hongos se alimentan especialmente de las especies, de los cuerpos de las especies muertas y de sus desechos, como también de lo que les voy a mostrar acá, que es las hojas muertas de todo esto también. Los hongos aprovechan todo este tipo de cosas y las bacterias para el objetivo de este último nivel es que estas bacterias y estos hongos transformen la materia orgánica nuevamente en inorgánica, y se repita el proceso. Este nivel de los descomponedores, aparte de esas hojas y de los excrementos, también hacen parte los carroñeros que se alimentan de los cadáveres, como los conocemos los famosos chulos, pero como en este momento no tenemos ninguna especie en descomposición su cadáver, pues no contamos en este momento en ninguna parte del parque, no tenemos a la vista ningún tipo de ave carroñera en este momento. Pero les quería contar que esos carroñeros también hacen parte de este último nivel trópico denominado descomponedores. Una vista del Parque Entre Riberas, del parque perteneciente a la localidad de Usme, donde yo habito, aquí en Bogotá, la zona quinta. Bueno, aquí les quiero mostrar algo en el parque. Resulta que aquí la luz solar se dificulta para algunas de estas matas, porque como la gran vegetación del parque, ustedes pueden ver aquí que esto alcanza a tapar que le llegue normalmente la luz solar a todas estas maticas, pero a pesar de todo se filtra, y a pesar de todo en estas matas se produce, como ustedes las ven, verdecitas y terreno húmedo. A pesar de todo se alcanza a generar el proceso de la fotosíntesis y todo el proceso en estos seres. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de lo que sucede, a pesar de como pueden mirar allá cómo se tapa la luz del sol, a estas maticas les logra penetrar la luz solar para que se produzca ese proceso. Y cómo, a pesar de todo, ellas buscan la forma de procrearse, de generarse y de crecer y hacer todo su proceso como debe ser. Aquí estamos viendo un consumidor de primer orden. Si alcanzan a ver, si me alcanzan a ver, hola, este caracol, aquí se alcanza a ver entre las matas, que a pesar de todo se produce eso. Aquí hay otro, si lo alcanzan a ver, otro consumidor de primer orden, que es el caracolcito. Y esto es lo que producen ellos, miren, se comen la matica. Y aquí ahí vemos otros. Acerca bien la cámara, por favor. El gusanito, otro consumidor de primer orden en la planta. Y vemos como algunas de estas plantas, los hongos que se producen en las plantas, ya llegamos al último ciclo. Mire que aquí se ve cómo la planta, los hongos en la planta. Que ya llegamos al nivel trófico al tercer nivel trófico. Sí, aquí está el gusanito. Los hongos que se producen
y del proceso de el nivel trópico de los descomponedores, como se produce aquí en las máticas, y va produciendo en el piso todo este tipo de cosas, los descomponedores, que son las hojas muertas, y aquí ya están los hongos, y cómo el proceso se repite, cómo se repite el proceso. De la descomposición en el parque les quiero mostrar aquí exactamente los hongos que son ya en ese nivel. Aquí tenemos ejemplo de cómo se producen todos esos hongos, que ya sería el nivel trófico de los descomponedores. Como los pueden ver acá, los estoy tocando, y aquí todo este sector está lleno de hongos, que es lo que hace que se repita el proceso nuevamente. Gracias. En el parque voy a mostrarles un ejemplo de descomposición, sobre todo los desechos de algunos animales, pero no, esos animales no son propiamente de acá, son animales invasores del parque, y más que todo por los nuevos habitantes, como allá, por ejemplo, vacas, por aquí hay unos caballos, pero de todas maneras se produce el proceso de la descomposición de los descomponedores en la tierra. Aquí vemos un ejemplo en esta descomposición, que es materia fecal de uno de esos animales, y lo vemos bien cerquita cómo está. Se ven miles y miles de descomponedores. Si se alcanzan a ver, claro, deben haber miles y miles. Ustedes ven, miren, yo muevo y vuelan. ¿Cómo se ve la descomposición? Se alcanza. Sí, todos esos, hay ya miles de descomponedores, que son los que llevan otra vez todo a la tierra. Y voy a mostrarles por aquí más. Todo esto. Y también está lleno de descomponedores de mosquitos y todo eso. De los descomponedores que llevan todo otra vez para repetir nuestro proceso. Y así, pues estamos terminando nuestra visita al parque. Quería mostrarles todo esto. Y cómo allá en esas casas que se ven, cómo la invasión ha venido terminando con nuestro parque. Y allá también todas esas casas que son invasiones. Pero bueno, quería mostrarles esto desde el parque Entre Nubes aquí en la ciudad de Bogotá. Hasta luego. Resumen, estos niveles trópicos es como la energía se transmite a través de la alimentación de las diferentes especies, comenzando por el primer nivel, que son los productores, que ya vimos cuáles eran, a través de la fotosíntesis. Vimos los consumidores de primero, segundo y tercer orden, alcanzamos a ver los de tercer orden, que son nuestras aves aquí en este parque. Ya hablamos un poco de los descomponedores, que las bacterias, los hongos y los carroñeros, y cómo de ahí se repite el proceso nuevamente. Hola. Este parque dentro en medio de una ciudad. Ver esto, toda esta vegetación, de la cual tenemos que tener conciencia todos los seres humanos, de cuidar nuestro ecosistema. Y se siente un aire totalmente diferente. Logré ver unos pájaros. Una de las grandes problemáticas aquí de nuestro parque ecológico es, por ejemplo, aquí donde ustedes ven todas estas casas. Esto es producto de las invasiones. Todo esto era, no, había más o menos unas 1600 hectáreas y ya no quedan de parque, sino como 600, 500 algo, debido a todas esas invasiones. Todo esto son invasiones que han invadido el terreno, que no deberían estar acá, todo este tipo de construcciones. Y las que ven al frente igualmente, todas las que ven al frente, porque todo eso era parque. Las basuras, las quebradas se han ido secando. Como ven, esto era la quebrada, está total
totalmente seca. Por ahí se escucha algo de agua, pero ya prácticamente está seca la quebrada. La quebrada Santa Librada se llama. Bueno, ya estamos nuevamente acá. Vamos a hablar un poco con respecto a el nicho ecológico. Vean ese parque tan hermoso. El nicho ecológico, como sabrán, es la función que ejerce una especie dentro de un gran ecosistema como es. Quiero hablarles de un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos este es el corón espinoso, este arbolito llamado el corón espinoso. Un ejemplo para hablar de estos nichos ecológicos y la función que ejercen, como les decía, es este corón espinoso, esta especie de arbolito que ven ustedes acá. Y les voy a leer algo con respecto a su nicho. Dice: usos y funciones: corón espinoso, ornamental, setos, cercas vivas, arquitectura, alimento y refugio para aves e insectos, maderable, para leña y postes, artesanal, de hojas y frutos. De sus hojas y frutos se extraen tintes para teñir lanas. Es provisión de nicho y hábitat para fauna, atenuación de partículas, vientos, vectores y olores. Un gran ejemplo de nicho ecológico. Bueno, llegamos aquí, como podemos ver aquí en nuestro parque ecológico, uno de los grandes nacimientos de nuestra quebrada Santa Librada. Pero como ven, debido a las invasiones y a las cañerías, todo está completamente infectada. Toda esa espuma que ustedes ven es producto de las cañerías. Totalmente contaminada la quebrada. Qué lástima. El propósito de parques como este es tratar de recuperarlas. Pero es una labor muy difícil de lograr. Sobre todo, como ustedes ven, con la invasión que tenemos en el parque. Bueno, ya terminando este recorrido aquí por todo este gran ecosistema, con ese gran conjunto, donde ese gran conjunto de especies en esta área determinada, todas estas especies interactúan entre sí con este gran medio ambiente, formando este gran ecosistema y este gran parque que tenemos de ejemplo aquí en Bogotá, donde la idea es que toda la comunidad aprenda cómo es que debemos cuidar nuestra naturaleza. Vimos aspectos tan importantes como el flujo energético que se produce en estos ecosistemas, como la energía del planeta que proviene del sol,
se transforma en materia y en energía a través de todas estas especies, plantas, animales, seres vivos. Vimos ejemplos de cómo son los niveles tróficos, es decir, cómo la energía se transmite a través de la alimentación de las diferentes especies. Vimos acerca de los ciclos biogeoquímicos, cómo es que se desarrollan cada uno de estos en el agua, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del oxígeno, en todos estos ciclos que forman parte de estos ciclos bioquímicos. Vimos ejemplos de los nichos ecológicos, que en lo que tiene que ver con la función que ejercen cada una de estas especies dentro de este gran ecosistema. Y tan importante que es cada una de estas funciones, cada uno de estos nichos para la supervivencia de todas las especies. Vimos finalmente como aspectos con respecto a la resiliencia, como muchas especies han tenido esa capacidad de adaptarse a este ecosistema, especialmente del Parque Entre Nubes. Así a grandes rasgos he querido contarles acerca de este gran parque que está en la localidad Quinta de Usme, que está ubicada aquí en Bogotá. Haber hablado de todos estos aspectos y espero poder aportar algo de conocimiento para los que me están viendo y despertar en ustedes ese amor por la naturaleza y esa reflexión de cómo la tenemos que cuidar para el beneficio de nosotros mismos, de todos los seres vivos, de nuestros futuros hijos, de nuestras ciudades y de todo el planeta. Muchas gracias.